Una línea de combate de casi 900 kilómetros de extensión. Miles de soldados luchando cuerpo a cuerpo en un territorio hostil. Ciudades enteras devastadas. Millones de personas intentando escapar de bombas y ataques. A 365 días del comienzo de la guerra más brutal del siglo XXI, le ponemos números al horror. En Ucrania, 10 importantes ciudades del sudeste del país fueron tomadas por los rusos durante la invasión. Solo una de ellas, Kherson, capital de provincia, pudo ser recuperada por las tropas ucranianas en noviembre pasado. Esas metrópolis contaban con entre 45.000 y 400.000 habitantes y poseían una gran importancia estratégica para el país invadido. Tras la pérdida de Kherson, posiblemente sea Mariupol, un estratégico puerto sobre el mar de Azov, la ciudad más importante que el gobierno de Putin controla hoy en territorio ucraniano. Este centro portuario fue uno de los que mayor resistencia ofreció, pero finalmente cayó el 17 de mayo de 2022. Otros centros urbanos aún controlados por las tropas rusas en el corredor clave que conecta la península de Crimea con el Donbass son Melitopol y Berdiansk. Así, al momento, Ucrania perdió buena parte de su territorio costero. Rusia y Ucrania batallan cuerpo a cuerpo en un frente de poco más de 900 kilómetros. Aunque las Fuerzas Armadas rusas cuentan con casi 4 veces más efectivos que las de Ucrania, el conflicto ha sido mucho más parejo de lo que se preveía. Tanto de un lado como del otro, los números de bajas militares son muy poco claros y la comunidad internacional desconfía de los informes publicados. En Rusia, las fuentes oficiales reconocen una cantidad de bajas que supera por poco las 6.000 víctimas. Por el lado de Ucrania, el gobierno reconoce unas 13.000. Sin embargo, y a pesar de no contar con cifras exactas, a finales de 2022, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, afirmó que cerca de 100.000 soldados rusos y 100.000 soldados ucranianos murieron o fueron heridos desde que se desató la guerra. Respecto a los civiles que perdieron la vida, Naciones Unidas reportó hasta enero pasado 7.068 víctimas. Asimismo, otros 11.415 civiles han resultado heridos en el transcurso del conflicto. La guerra entonces acumula un número de bajas no menor de 200.000 y sigue creciendo. En cuanto a las personas que debieron abandonar su hogar, las cifras también son devastadoras. Desde que comenzó el conflicto, 7 millones de personas escaparon de Ucrania para garantizar su seguridad y otros 6 millones fueron los desplazados internos huyendo de las zonas ocupadas. La invasión de Rusia a Ucrania provocó uno de los mayores y más veloces éxodos desde la Segunda Guerra Mundial. En los primeros días de la guerra, cada 24 horas, más de 200.000 civiles cruzaron a los diferentes países vecinos. Uno de los datos más llamativos es que en Alemania los refugiados ucranianos ya superan en número los provenientes de Siria. Ejércitos diezmados, ciudades bajo fuego y una crisis humanitaria estremecedora dejan al descubierto los horrores de la guerra. El conflicto no parece tener una solución a corto plazo y algunos especialistas aseguran que el clima bélico escalará hasta niveles nunca antes vistos. ¿Renunciará Putin al control del territorio ucraniano? ¿Podrá Zelensky soportar la presión de Rusia mucho tiempo más? ¿Será capaz la OTAN de intervenir activamente en el conflicto sin tropas en el terreno? ¿O corre el riesgo de dar inicio a la Tercera Guerra Mundial? Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el informe, compártanlo y suscríbanse al canal. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.